Seguimos ahora en esta parte de nuestro programa Salud y Previsión 110 con la doctora Ana Rodríguez. Ella es odontóloga. Es importante conversar con ella ahora en estos momentos, donde precisamente hay que tener precauciones especiales en cuanto a la proximidad con los pacientes y también sobre el tema de la odontología y las enfermedades sistémicas. Buenos días. Buen día, gracias a todos por la invitación. En primer lugar, vamos para introducir en la conversación, hablar de qué son las enfermedades sistémicas dentro de la odontología. Sí, las enfermedades sistémicas son las enfermedades que los pacientes normalmente suelen tener, ya sean adquiridas o ya sean por una herencia genética. Entre estas están las más comunes y las que nos afectan a nosotros en el área odontológica: la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías y de momento, quizá, aunque esto es un virus temporal, pero vamos a tener que incluirlo, el COVID. ¿Por qué vamos a tener que incluirlo? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, no he podido dejar de trabajar porque cuando comenzó la pandemia hubieron muchas situaciones, o sea, la gente comenzó a estresarse, obviamente no conocíamos el virus, no sabíamos en qué íbamos a parar con esta situación. Y aunque la gente no lo crea, todas estas cosas se reflejan en la boca. La gente comenzó a bruxar, es decir, a crujir los dientes por el tema del estrés. La gente comenzó con los problemas estomacales porque hay personas que reflejamos el estrés en el estómago, otros comenzaron a salirle abscesos. O sea, les digo, yo no paré de trabajar porque siempre había un tema con una emergencia. Muchos odontólogos asustados, porque a mí me dolía un diente y cogía al odontólogo y parecía un astronauta. No, de hecho, nosotros trabajamos así. Eso le comentaba él fuera del aire, que todavía, o sea, nosotros realmente tenemos un protocolo para trabajar estricto. O sea, siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque así como hay un paciente con COVID, puede ser también con hepatitis o con VIH. O sea, el paciente no llega con un letrero, tengo tal enfermedad. Entonces nosotros debemos trabajar con ese paciente como tal, con el protocolo. Hay algunos que van de emergencia, que son procesos que no se pueden postergar, que a la espera de una prueba ni algo, porque para nada, es un dolor irresistible. Para nada, o sea, un paciente que tenga un absceso, que tenga una inflamación, que tenga un tercer molar, tú no puedes decir, no, véate una prueba, ve qué sí o qué, y después vuelve. O sea, es casi imposible. Entonces, de igual forma, como profesionales de la salud y la ética no te permite tú rechazar a ese paciente. Como te decía anteriormente, o sea, un paciente, aunque tenga VIH, aunque tenga una hepatitis, aunque tenga una enfermedad terminal, nosotros no podemos... No se puede rechazar precisamente. Para nada, en lo absoluto. Bien, Montenegro. Doctora, buen día. Buen día. ¿Cómo se relaciona una cardiopatía con una situación odontológica? Yo quiero un poquito eso. Sí, claro. Mira, los pacientes cardiópatas, hipertensos y los diabéticos, como mencioné anteriormente, están muy relacionados con estos porque los pacientes que tienen estas condiciones, más la medicación que se le agrega cuando ya estos pacientes están en una fase aguda, comienzan ya a reflejarse con un problema periodontal, o sea, un problema en encías, los dientes comienzan a aflojarse, hay una gingivitis que se vuelve también bien grave, el paciente comienza a sangrar de las encías. Y hay veces que aunque uno lo pueda mantener controlado en la consulta, es un paciente que hay que darle mucho seguimiento. O sea, si tú como un paciente sano, un paciente normal, estás en la consulta cada 6 meses o una vez al año, ese paciente debe ir a la consulta cada 3 meses para un chequeo regular. O sea, cada 3 meses como mínimo. Porque estos pacientes, como ya les decía, comienzan los dientes a aflojarse, comienza una gingivitis que si la tenía se comienza a exacerbar, o sea, comienza a agravarse, comienza a salirle aftas, la serostomía, que es cuando la boca comienza a ponerse seca. Entonces, al tener un menor flujo salival, ya este paciente también puede estar propenso a la caries dental, comienzan a salirle llagas, muchísimos factores que increíblemente es en la boca que se reflejan. ¿Qué usted recomienda en este? Adelante, Montenegro. El curso de Michelle. ¿Cómo identifica un paciente una de estas situaciones para inmediatamente entonces prevenir que se pueda complicar la salud bucal en función de estas enfermedades de base que usted nos menciona? O se supone que si yo llego a ser diagnosticado con diabetes, inmediatamente tengo que entonces ir al odontólogo. Sí, es lo ideal.
La diabetes como tal, o sea, el paciente la tiene que controlar con su médico de cabecera, pero en cuanto a la parte odontológica, nosotros estamos permanentemente en contacto con el paciente porque al final, si el paciente no se cuida, va a terminar perdiendo todos los dientes de su boca, porque los dientes comienzan a aflojarse. Por ejemplo, en mi caso personal, mi mamá es diabética y yo vivo ese caso muy de cerca. O sea, ya al final ese paciente termina con prótesis, si tú no le das un seguimiento clave a ese paciente. Entonces nosotros tenemos que concientizar a ese paciente. Si usted se higieniza, por ejemplo, una vez al día o 2 veces al día, un paciente diabético tiene que hacerlo 3 o 4. ¿Por qué? Porque tiene un factor condicionante. Entonces, con ese tipo de personas que ya tienen la enfermedad como tal, la enfermedad sistémica, la diabetes, la hipertensión, cardiopatía, etcétera, tenemos que estar conjuntamente con ese paciente, evaluarlo constantemente, mandarle a hacer pruebas clínicas, análisis, para ver en qué grado va la enfermedad y cómo nos va afectando eso. Pero el paciente que está constantemente en la consulta, podemos manejarlo, se maneja perfectamente. Bien. Doctora, también con respecto a lo que es ese trato particular y cómo ha afectado la pandemia a los odontólogos. Entonces, en algunos, una de las primeras medidas en el sector médico, de las primeras medidas en el sector médico que se tomaron fue la posposición de operaciones no esenciales, es decir, de los procesos, o sea, de las cirugías electivas, solamente atender las emergencias en algunos casos. ¿Hubo en la odontología algún tipo de postergación de atención a ciertos casos en cuanto a lo que tiene que ver con solamente atender emergencias, dejar para después lo que podía ser estética o ortodoncia u otra especialidad? Totalmente, totalmente. O sea, en una pandemia, o sea, no es necesario hacer un blanqueamiento o ponernos a hacer carillas. ¿Por qué? Porque ya nosotros de por sí estamos trabajando con una aprensión. O sea, porque no te voy a negar que aunque uno trabaje con un protocolo de bioseguridad, o sea, uno está con miedo. O sea, al principio que no conocíamos el virus, o sea, decíamos, bueno, señor, esto es a la buena de Dios que nosotros vamos a trabajar. Entonces, si un paciente que pasó, o sea, te llama, dizque para un blanqueamiento, en una situación como tal, o sea, no, señores, o sea, tenemos que posponerlo, vamos a atender las emergencias, vamos a atender un paciente que tenga un absceso, que tenga un dolor porque la muela tenía una caries y nunca se trató y en ese momento se agravó con el estrés y empezó todo a empeorar. ¿Me entiendes? Vamos a resolver eso, pero realmente no atendíamos las cosas que no eran prioritarias. Mire, pero usted mencionó dentro de lo que está hablando blanqueamiento, que antes de nosotros entrar al aire también me estaba llamando la atención de cómo a veces hay un área de algo que es salud, ya se está contemplando a cierto nivel como parte de estética. Sí. ¿No hay un temor o algún viso de intrusismo en algún profesional de parte de personas que se dedican a la parte estética de la odontología, haciéndose quizás, ocupando quizás el lugar que debería y la función de lo que debería ser exclusivamente un médico? Sí, claro. Lo que pasa es que hay cosas que realmente uno no puede manejar. Por ejemplo, yo no puedo ir a un kiosco y decirle a la persona que está haciendo eso, mira, no hagas eso porque tú no eres del área de la salud. Porque hay muchos que ponen uñas que se ponen una bata como si fueran una doctora. Normal, también, normal. Bueno, pero ponerse uña no es ponerse una prótesis. No, exacto. No, pero no. Por ejemplo, una carita que es estético, tiene que ver con, hay que habilitarse y ser médico para poner una carita. Claro, una carilla. Sí, una carilla. Sí, totalmente. ¿Qué es una carilla? Una cosa que te ponen por arriba, que es como si fuera un molde de tus dientes. Exactamente. Y te lo posen perfecto, blanco, bonito, sí. Claro, perfecto. claro que hay que especializarse. Sí, o sea, tú te pareces rica, ¿no? La odontología, todo brilla cuando te ríes. Así mismo. Hace unos años, las compañías que producían patas dentales, ellas siempre promovían con mucho orgullo que tenía fluoruro. Sí. Sin embargo, hoy hay una corriente en el mercado y mucha oferta de pastas dentales que no tienen fluoruro porque dice que el fluoruro o le hace daño a la salud bucal o le hace daño al cuerpo. ¿Qué opinión tiene usted? Mire, eso es un tema
muy controversial y a mí me encanta porque, de hecho, mi tesis fue de eso. Oh, qué bien. Y yo como del área de prevención, que es odontopediatría básicamente, el flúor en países desarrollados, por ejemplo, Alemania, Suiza, que sí está el flúor en concentraciones altas, dígase en el agua, la sal, etcétera, esas personas sí consumen flúor. Pero nosotros no tenemos esa cantidad para nosotros prohibir las pastas dentales con flúor. Al contrario, nosotros tenemos que poner una pasta dental que tenga 1.500 partes por millón. Porque a veces hay niños que van con 3 años, por ejemplo, ayer tuve 4 El flúor no niños. tiene que ver con el calcio. No. El flúor es otro mineral Sí. aparte Pero que nos endurece ayuda. los dientes o Es lo mantiene limpio. Es, lo un mantiene mineral sin que ayuda a fortalecer el esmalte del diente. Entonces, por eso nosotros... Y el calcio no es lo mismo. El calcio es lo mismo, pero en otra versión. O sea, lo que nos conviene más es el flúor, porque el calcio uno lo puede tomar de forma pastilla, sistémica, o sea, es como otra vertiente. El flúor, lo que le ponen los odontólogos cuando después que uno sale a la consulta dice, no tome café durante media hora. Exactamente, Ok. ni agua. Y el Para uso que no se excesivo inactive, porque eso queda trabajando. ¿Y el uso excesivo de flúor en qué afecta a la salud bucal? Bueno, a veces causa manchas, se llama así mismo fluorosis dental, que los dientes se te ponen como con manchas blancas, moteadas, por eso mismo, por el exceso. Pero realmente eso, como le decía, es para pacientes. Aquí en este país es imposible que suceda, porque aquí nosotros no tenemos agua fluorada que la estamos consumiendo, la sal, todas las cosas que contienen flúor, nosotros no la tenemos en exceso. Entonces, sí necesitamos el flúor en pasta, aparte de que la pasta dental uno no se la come. En esos países que usted dice que se consume el flúor, ¿esos son ingredientes extra que se le ponen a esos alimentos? ¿O es natural? ¿El agua Es natural? natural. Por ejemplo, el agua de otros países, por ejemplo, Suiza, es un agua fluorada. ¿Me entiende? Entonces, esos países, usted hace un estudio de prevención, por ejemplo, un estudio cuantitativo, Sí. y no hay áreas, porque en esos países lo que se trabaja es la prevención. Pero porque ya tienen un sistema, o sea, que vienen acostumbrados a eso. Nosotros no tenemos esa... Sí. ¿Qué usted recomienda en este momento? Usted es odontóloga pediátrica, Sí. pero procesos estéticos o electivos, de embellecimiento, de cosas que puedan esperar y que la gente tiene que hacer. Ahora viene el principio de año, normalmente la gente dice, a principio de año me hago una evaluación, voy al dentista, dejo esto para después. ¿Qué se debe de hacer ahora o qué cosas podemos posponer para después, cuando ya sea urgente, o ya podemos ir al dentista con tranquilidad? Sí, ya podemos ir tranquilos. Por ejemplo, en mi caso... Y llevar a nuestros hijos. Claro que sí. O sea, solamente ayer yo vi 6 niños, ¿me entiendes? En una sola tanda. Porque ya primero estamos un poquito más relajados, realmente, tanto los papás, los niños y uno como profesional de la salud. Y nosotros tratamos de mantener un protocolo estricto, vuelvo y digo, porque hay cosas, ¿verdad?, que se pueden salir de las manos, pero de una esterilización, una desinfección impecable entre cada paciente. Entonces, tenemos que prevenir. O sea, no podemos postergar las cosas, porque, por ejemplo, hay casos, una de las niñas que fue ayer, que fue con una emergencia, y no nos convino. ¿Por qué? Porque hay pacientes pequeños que nosotros no podemos ir, ven, es la primera vez, déjame ponerte anestesia, déjame hacerte una extracción. O sea, a mí no me gusta tratar eso. Pero la niña tenía una emergencia, entonces había que resolverla. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer es continuar nuestra vida normal, obviamente llevando nuestro protocolo de salud y nuestro protocolo de higiene, pero nosotros tenemos que trabajar la prevención totalmente. El otro día nos reímos mucho, nos llama un televidente y nos dice que en una clínica de Santo Domingo él llegó con una emergencia de un problema de parálisis, de eso, y un ACV, un principio, y le pidieron el seguro y le pidieron prueba para saber si él tenía prueba y si estaba vacunado y si tenía seguro Que los médico. protocolos son inhumanos a veces. Entonces, Claro, en el exactamente. caso de la odontología, ¿hay protocolos que tienen que ver con vacunación o con pruebas para ir al odontólogo? Mire, ¿O no es obligatorio? No es obligatorio porque lo que le comentaba él fuera del aire,
Cuando te llega un paciente con un absceso, con una emergencia, con un dolor, que a veces al paciente la presión se le puede subir con un dolor de una muela. Entonces yo no puedo ponerme, mira, ven, dame la vacuna, dame la prueba, véase un hemograma. O sea, es imposible. No. Humanamente no es posible hacer eso. Porque el paciente le puede pasar algo peor por yo estar pidiendo una prueba. Aparte de que nosotros, como responsables del área de la salud, nosotros tenemos que tratar al paciente, así tenga el paciente COVID, VIH, hepatitis, lo que sea. ¿Por qué? Porque el paciente no anda con un cartel en la cara, yo tengo tal enfermedad. Bueno, así es. Prótesis. Anteriormente las personas iban al dentista, al odontólogo y se hacían prótesis, hasta dientes de oro se ponían. Sí. Sí. Hoy veo que muchas personas están desmontando las prótesis que se hicieron años anteriores porque son dañinas a la salud. Sí. ¿Cuáles amalgamas son recomendadas hoy y cuáles no son recomendadas? Sí, yo soy una promotora de remover las amalgamas. Hay personas que dicen, pero yo tengo 30 años con eso, etcétera. Pero esto contiene mercurio, porque la amalgama es una aleación de mercurio, y con el tiempo eso va haciendo daño. O sea, porque eso se va como oxidando. Entonces, todo eso no se lo va tragando. Y por eso hay personas, me pasa que tengo nefrólogos que me envían pacientes con problemas renales a remover todas las amalgamas de la boca. Porque, efectivamente, todas las amalgamas. Entonces, ahora lo que se realiza, se utiliza un material estético, que es la resina. Es obviamente menos duradero que las amalgamas, pero aparte de estético, o sea, es más saludable porque tiene otro tipo de componentes. Doctora, a veces, antes de darle paso de nuevo a Montenegro, me interesaría saber, con respecto precisamente a los hábitos que usualmente tenemos, que mucha gente cree que no, pero que afectan mucho a la salud. Yo he visto muchos odontólogos que le dan boche a los pacientes, que le dicen de que, oiga, pero venga acá, usted tiene que dejar de estar comiendo esas cosas tan duras, o sea, no coma tanto dulce. ¿Cómo es posible que usted tenga eso, una persona de su edad? También, aquí se bebe mucho ron, se come que mucho dulce. por experiencia, ¿verdad? Sí, por experiencia, también se come mucho chicharrón, muchas cosas que lo que menos la gente piensa en la salud dental al momento que lo está disfrutando. Sí. Entonces, hábitos que influyen en una mala salud dental. Mira, yo siempre le digo a los pacientes, porque yo soy una persona normal, común y corriente, que también tengo los mismos hábitos. Y da boche también. Por ejemplo, a veces sí doy mi boche. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente te dice, mira, se me fue ese empaste comiéndome un chicle. Sí. O sea, mentira. No, ella está comiéndose las uñas tampoco. O comiéndome un pedacito de pan mojado, doctora, o una sopa. Sí. Normalmente, o sea, frecuentemente, eso es mentira. Entonces, diga la verdad y así uno procede, porque aunque sea con una sopa, aunque sea con una almendra, de igual forma le vamos a cobrar. Entonces, diga lo que es. Y también vamos a saber qué procedimiento vamos a utilizar. Entonces, también hay personas que tienen ortodoncia, que tienen prótesis provisionales, que tienen que en ese momento limitar ese tipo de alimentos y de igual forma lo hacen. Entonces, como un yo te lo dije, o sea, no lo hagas porque te va a afectar. Entonces también dejan las cosas para última hora. Usted no se imagina la cantidad de personas que hoy me llamaron el 24 de diciembre y yo, señores, no puedo ir a trabajar hoy. Entonces, tenemos el año entero, tenemos que ir hoy el 24. El disfrute de su cena dependía de que usted la atendiera. Exactamente. Ay, pobrecito. Yo veo a veces, sigo unas páginas sobre arqueología y veo que de las cosas que dicen, y tenían sus dientes en perfecto estado. Es que quizás vivir en algunos lugares bajo ciertas condiciones climáticas o ciertos niveles o ciertas alimentaciones específicas contribuyen a una buena salud dental. Me encantó ese comentario, esa pregunta. Antes, yo lo menciono mucho porque antes tú analizas cráneos de personas que tenían 32, realmente lo que se supone que tenemos que tener son 32 dientes. Hoy día terminamos con 28 y hasta con 24. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros no masticamos. Si usted se fija, o sea, antes los indígenas, la gente de los ancestros, comían carne cruda. Y por ende los maxilares, que son los huesos de la cara, se desarrollaban. Pero hoy día, desde que los muchachitos nacen, eso es papilla, habichuela licuada, puré licuado. O sea, no hay un muchacho que se coma un plátano entero. Ay, sí. Entonces, no mastican y por ende los huesos de la cara no se desarrollan. Entonces, como no se desarrollan, nunca le van a caber los dientes.
Por eso es que la masa de pacientes con ortodoncia es tan alta. Pero es que hay gente que piensa como que con eso lo están ayudando, es decir, con la comida suave lo están ayudando. Claro, porque es lo que decimos. Sí, O sea, ahora pero en verdad el ejercicio del masticar o sea, fortalece hay que la dentadura y le mejora la salud. Va a desarrollar los huesos de la cara y obviamente va a haber menos problemas porque ahora mismo hay un problema de oclusión. Oclusión es cuando tú tienes un engranaje de los dientes de arriba con los de abajo. Ahora mismo hay muchísimos problemas porque los niños no mastican. Pero eso está pasando con el sistema, o sea, algo más profundo, pero es un sistema de crianza donde lo que hablábamos ahorita del bullying, que tú sabes que ahora a un muchacho tú le dices, mira, que tú sí eres delgado y hay que llevarlo al psicólogo. Sí. Entonces, es lo mismo. Los papás no permiten que los niños respiren, que los niños mastiquen, que los niños hagan nada. Y ustedes no se imaginan las consecuencias que trae todo eso a nivel general, a nivel de la boca, a nivel corporal, a nivel... a nivel, ¿cómo se llama esto? Sí, psicológico. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros no sabemos el daño que nosotros le hacemos a nuestros hijos con esa situación. Si le dan una pela también hay que llevarlo al psicólogo. Al psicólogo. O sea, es una cosa increíble. Es terrible, sí. ¿Qué protocolo se debe llevar con los niños ahora para que puedan desarrollar una salud bucal óptima en cuanto a cómo comer, cuántas veces al día lavarse los dientes, qué tipo de pasta dental usar? ¿Cuál es el protocolo en términos general para ilustrar a esa madre novicia que hay por ahí? Mire, lo primero es orientar a los padres. ¿Por qué? Porque los niños son copia de lo que nosotros hacemos. Así es. Entonces, usted no le puede decir a un niño, mira, tienes que cepillarte 3 veces al día cuando yo solamente lo hago 1. Entonces, es enseñar, educar, así como usted enseña a los niños a comer en una mesa, que se siente bien. O sea, tenemos que hacer ese protocolo. Para eso obviamente estamos nosotros, porque a veces los adultos mismos no lo saben. Nosotros les explicamos a los padres, a las madres embarazadas, personas que, me encanta eso, cuando llevan los niños súper chiquitos al odontólogo, para empezar a instruirlo desde temprana edad. Y así... Yo, por ejemplo, que comencé temprano la odontología, yo tengo niños que comenzaron desde la barriga, ellas son adolescentes y ni siquiera tienen caries. ¿Como paciente en el vientre? Sí, porque son madres que van a atenderse y después comienzan a llevar a los niños pequeños y ya son pacientes que van creciendo conmigo. Y esos pacientes llegan a la adolescencia y a la adultez libres de caries porque van llevando el protocolo que uno les va enseñando. Ay, doctora, mire, yo tengo que aprovechar que usted está aquí porque hay una cosa que a uno le pasa con... Una consulta personal. Sí, yo estoy casi cobrando. Dicen que todas las consultas mías son personales, ¿no? Pero que va bien. No. Uno, como el más común de los ciudadanos, se encuentra en el centro comercial, pasa por donde está la parte de los cosméticos y al lado izquierdo ahí están los cepillos de dientes. Pero, ¿por cuál se decide? Es decir, hay soft, medium, y yo digo, esas son de las cosas como que confunden a la gente, incluso algunos que piensan que mientras más duro se cepillan, más limpios le van a quedar los dientes. No. Entonces, ¿hay una recomendación al respecto para eso? Eso es un error. Con eso, primero, cada paciente va a tener su indicación. Si usted tiene prótesis, usted va a utilizar un cepillo. Si usted tiene un problema de encías, usted va a utilizar un cepillo diferente. Obviamente, eso uno lo prevé en la consulta y se lo indica al paciente. Un paciente sano, un paciente que no tenga ninguna condición, puede utilizar el cepillo que le acomode. Obviamente que no sea muy duro, porque eso va a desgastar los cuellos de las encías y el paciente tampoco tiene que cepillarse tan fuerte. Con que lo haga de la forma correcta y con que lo haga la cantidad de veces que le corresponde, es suficiente. El hilo es para todos. Para todos. Para sin, todos. Sin excepción. ¿Y es saludable el hilo dental? Lo mejor que hay. Mire, ahora que hay muchas cosas que el consumismo impone, el cepillo eléctrico, ¿qué recomendación, qué opinión tiene usted del cepillo eléctrico? Eso me lo preguntan muchísimo. A mí, en mi caso particular, no me gusta. O sea, yo lo veo como un poco como de vagancia, como cepillo, trabaja tú solo. Trabaja tú solo. Entonces, como que no, yo soy más... Gracias, yo soy un vago. Más arcaica con eso. O sea, yo prefiero lo tradicional y me voy con mis cepillos a cepillarme todas mis áreas de la boca. Pero el cepillo eléctrico, honestamente, no le puedo decir ni sí ni no lo use porque yo no lo he usado. Está bien. Hay pasta dental, hay pasta dental cara, hay pasta dental barata. Entonces, ¿qué te recomienda? Porque a veces uno compra una pasta dental que le cuesta $600 con una marca específica y hacen el mismo trabajo. No, depende de la indicación que usted tenga. Si usted tiene un problema periodontal de encías, usted va a usar una pasta específica. Si usted sufre de sensibilidad, usted va a usar una pasta específica. O sea, cada pasta dental tiene su indicación. Bien, Montenegro.
Ahora, ¿cuáles son las medidas preventivas que usted le puede sugerir a todos quienes nos están viendo para tener una buena salud bucal y no esperar tener alguna de estas enfermedades sistémicas, ¿cierto?, para darle atención a sus dientes? Gracias, Montenegro, por la pregunta. Mira, lo primero es la prevención. Yo soy amante de la prevención y de no dejar las cosas para última hora. Si un paciente, como he dicho en todos estos momentos, va a la consulta desde el principio de vida, o sea, de pacientes pequeños, nosotros vamos a comenzar a proteger esos dientes con sellantes. Ya ese paciente está trabajando con la prevención y es un paciente que va sin miedo a la odontología. Porque si tú tienes un hijo y tú lo llevas a los 14 años, obviamente va a ser un paciente temeroso porque tú le estás llevando a algo que él desconoce. Y la odontología realmente es una carrera, o sea, es del área de la salud y no a todo el mundo les gusta, o sea, les tengo que ser honesta. Pero si comenzamos con nuestros hijos, si comenzamos nosotros a tomar conciencia con la higiene, con las visitas odontológicas, nosotros siempre vamos a ser pacientes saludables. Por ejemplo, yo estudié odontología porque fui una paciente desde muy temprana edad y yo no tengo caries. ¿Pero por qué? Porque yo me entré en ese mundo, me llevé de mi doctor, lo conocí y fui aprendiendo de eso. Y por eso soy una paciente preventiva. Entonces yo entiendo que nosotros como padres podemos también lograr lo mismo con nuestros hijos. Y ahora mismo hay muchísima información, antes no la teníamos, hay muchísimas informaciones en YouTube, en el internet, o sea, hasta cómo utilizar el hilo dental, cómo cepillarse, qué hacer, qué no hacer. O sea, hay cosas que realmente podemos prevenir y que no tenemos que esperar a que, bueno, se me dañó esta muela, déjame ver ahora qué hago. O sea, no debemos esperar a que lleguemos a esa situación, porque realmente las consecuencias son muy, muy graves, señores. Está bien. Doctora Rodríguez, y las personas que deseen consultarse con usted y beneficiarse de toda esa experiencia y todo ese conocimiento, ¿dónde la localizan? Gracias. Bueno, yo estoy en las redes sociales como doctora Ana Rodríguez, así mismo corrido, y la clínica Odontomoderna RD. Nosotros estamos en la Plaza Intercaribe, eso es en la Lope de Vega con Rafael Augusto Sánchez, en el local 102, aquí en Naco, cerquita. Doctora, ¿y la especialidad en la odontología cuál es? Porque yo recuerdo cuando yo era joven, tenía un amigo, él tenía un maletín lleno de instrumentos para arreglar boca y se iba para los pueblos. Y yo le decía, ¿qué es lo que tú eres, odontólogo? No, yo soy técnico ortodoncista. Y venía con muchísimo dinero porque se pasaba la semana en un pueblo. ¿Eso se usa hoy, técnico ortodoncista, o hay que un médico calificado? El área de odontología titulado. También tiene sus especialidades. Es como lo que me estaba preguntando el señor ahorita de las carillas. O sea, la odontología es como la medicina igual. O sea, uno es neumólogo, otro es ginecólogo, otro es lo que sea. Igual nosotros, cada uno se especializa en una área diferente porque, aunque es una carrera más corta, pero cada uno tiene su ciencia. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, hay cosas que no hago. Nosotros somos 14 especialistas en la clínica y cada uno tiene su indicación y cada paciente va donde tiene que ir. Qué bien. Y ya me imagino que ya la gente está haciendo su consulta, su reservación de espacio para la consulta antes del 31 también para la... Sí, ya por ejemplo el día 30 la gente se comienza a enfriar un poquito porque ya todo el mundo tenga otra cosa. Después pero que hay que ir. realmente sí hemos trabajado de forma normal, gracias a Dios. Está bien. Gracias, doctora Ana Rodríguez, por estar con nosotros en Salud y Previsión 110. Gracias también a Horacio Montenegro, que nos ha acompañado como siempre en la coproducción del espacio desde Chile. Y a ustedes les recordamos que si les gustó la entrevista con la doctora Rodríguez y les gustó también el resto del contenido del programa, en unos instantes estará disponible en nuestro canal de YouTube, Revista 110, y también los extractos de la página revista110.online de todo lo que se ha tratado así como también los enlaces directos a las entrevistas y en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook, Revista 110. Hasta la próxima.